Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Sesgo de Curiosidad. Un podcast indagante, desalmidonado, con palabras de todos los siglos y sobre casi cualquier tema. Caminaremos por otros laberintos con la intención de dar paso a nuevos algoritmos y que siempre nos guíe la curiosidad. Con la charla de Ana Costa, Susi Viera, Andrea Velasco y Cata Galindo. Serendipias, allá vamos. Bueno, les damos la bienvenida al segundo episodio de la segunda temporada de Sesgo de Curiosidad. ¿Cómo están, amigas? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? todo bien, todo lindo. Muy bien, bueno, les Contentas de cuento grabar. que en el episodio de hoy, como ya veníamos hablando de los procesos creativos, ¿qué les parece si seguimos con esta temática? Vamos a hablar de la poesía redonda. ¡Qué bueno! Bueno, hagámoslo. ¿Quién no ha cantado más de una vez no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, o no lo soñé? Y no me digan que para cada una esas cosas significan cosas diferentes. Así es. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, como cantaba Luca Prodan, el vocalista de Sumo, es un aforismo. Al igual que es un aforismo la frase también de Luca Prodan, estoy rodeado de viejos vinagres. Ahora, las letras de Los Redondos suelen ser más crípticas. Y bueno, amigas y audiencia, vamos a diccionariar un ratito. El aforismo es una oración que expresa una idea precisa, corta y que se comprende. En cambio, la frase críptica es una idea que en principio resulta incomprensible. Puede querer decir esto o puede querer decir aquello. Bueno, al principio nos habíamos pensado en hacer una cosa un poco más abierta de poesía de otros grupos, pero nos quedamos con Los Redondos por ese amor que tenemos. Y porque además encontramos que la poesía redonda tiene su peso, ¿no? Y a mí se me ocurrió una frase del Indio, de una de las últimas canciones, que dice: empiezo por el final, terminaré en el principio. Así que, bueno, frase. Preciosa frase. Hay tanto escrito sobre esto que creo que vamos a quedar con esa poesía maravillosa y con todo el fenómeno que terminó siendo ser ricotero, ¿no? Porque no es ser solo ser un seguidor de Los Redondos. Ya ser ricotero es todo como un sentimiento. Ya en otros episodios hablaremos de Moyo y de Luca. Y ¿Qué de les quién sabe parece? quién más. Y de puede otras ser, bandas. pueden aparecer Exacto. otras bandas. Y haciendo referencia a lo que venías hablando del público, sabemos que el público de Los Redondos ha ido variando con el tiempo y por alguna razón los jóvenes que nunca antes habían escuchado a cantar en vivo, en este caso al Indio y a la banda, aún hoy, cada vez que se escucha o ven algún espectáculo, recital que se haga en su nombre, hay algo que los motiva, que los mueve y hace que sean nuevos seguidores de este grupo. Los Redondos sabemos que es un fenómeno transgeneracional, ya sea por escuchar covers de bandas de tributos o no, o lo que les cuadre en Y si estos habrá momentos. bandas debuto, ¿no? Exacto, sí, tributos, que les hacen Tributo, tributos, ahí va, tributo. a la banda en sí, a Los Redondos. Según una nota de TV Show, les comento, TV Show del País, se menciona que en el año 89 Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tocaron 4 veces aquí en Montevideo y 2 de ellas lo hicieron en La Esquina, que era un boliche para apenas unas 150 personas. Sí, ahora que mencionás eso, me acuerdo que pila de gente que te encontrabas te decía que había estado ahí. Y si las contás eran más de 1000. Claro. Eso parece un caso de construcción de falsos recuerdos. Pero bueno, creo que ese va a ser un tema para otro episodio o tal vez para otro podcast. Tal cual, Cata. Dentro de esos miles, les comento, estaba un tal Andrés, que en ese entonces tenía 19 años y lo primero que había escuchado de Los Redondos había sido el tema Jijiji en un programa de Berch Rupenian que tenía en Radio Independencia. Él no sabe cuándo le empezó esta locura por esta banda, pero dice que lo marcó a fuego y tuvo la sensación de que escuchar las letras del Indio le hacían bien. Increíble que una banda provoque esos sentimientos, ¿no? En quien los escucha. Es que me vino un recuerdo ahora del año 88, cuando yo tenía 13 años. No había escuchado nunca Los Redondos, pero me acuerdo de un compañero de liceo que capaz que era, yo estaba en segundo de liceo y este chico estaba en cuarto, suponte. Y me acuerdo que nos habló a mí y a otras amigas
Hay una banda, Los Redonditos de Ricota, y me acuerdo que, hasta el día de hoy me acuerdo que hablaba de que se negaban a transar con discográficas. Ujú. Y yo escuché a Los Redondos mucho tiempo después, o sea, tal vez 1 o 2 años después, pero fue la primera vez que escuché hablar de Los Redonditos de Ricota, fue en el año 88. 88. A mí me pasó un poquito, no me acuerdo exacto, pero también vino un amigo que me dijo, tenés que escuchar la voz de este tipo porque es alucinante y tal. Yo ya me había perdido ahí todos los toques de la esquina, o sea, está un Oh. desastre. Bueno, pero pudiste Pero vivenciarlo. después los pude vivenciar yendo a verlos a Santa Fe y allá donde están en la cancha de Racing en Avellaneda. Te Bien. pusiste al día. Y acá en Uruguay, los vi 2 veces en Montevideo Ah, cuando en el estuvieron en el estadio. Estadio Centenario. Ujú. Sí. La vida da revanchas. Sí, totalmente. Me Y- puedo considerar Afortunada. de haberlos visto 4 veces. Y haciendo mención a esto de las bandas y bueno, y de los covers y bandas tributos y demás, acá en Uruguay tenemos una banda que se llama La Ricotera que tiene muchos seguidores y además es muy buena. La hemos Buenísima. escuchado. Sí, en el sótano. Ya vamos a meter un chivo en el sótano del Col. Así como también hay otra banda de gente que piensan que Los Redondos ya fueron y te dicen, Los Redondos, pero no me gustan mucho. Eso antes era impensable, pero hoy sucede. Sabemos que eso pasa. No lo podía creer yo cuando lo escuché a unos gurises decir, sí, Los Redondos, ¿cómo? Yo digo, pero no puede ser que no te guste. Tal cual. De alguna manera su poesía ha trascendido el tiempo y así como se sigue escuchando Sumo, más allá de la desaparición física de Luca, Los Redondos siguen siendo un fenómeno de masas y acoto, además, que pasa esto, es transgeneracional, ¿no? Quizás en ese momento que estos jóvenes o no jóvenes no conocen, quizás en algún otro momento sí se sienten identificados con esas letras y con lo que promueve la banda. Sí, evidentemente ha conseguido una universalidad. Bueno, a mí me pasó, les voy a contar una anécdota increíble porque acá viene a la sala del museo un grupo que se llaman Los Decoradores y que tienen un evento que se llama La Kermés Ricotera, que es casi una misa, que son de lo que quedaron de Los Redondos sin el Indio y sin Sky Bailison, es el Sergio Dagui, que es el saxofonista, y el Semilla Bucarelli. La cuestión es que ahí hay otros integrantes en el grupo, o sea, vocalistas hay 3, claro. Entre ellos uno muy bueno se llama el Chino Laborde, que se los recomiendo. Es una banda tributo de ellos mismos. Es que no son tributos, son ellos. Son claro. Es como decir que el Indio se hace su tributo, ¿no? Claro. Son ellos. Lo que pasa que al separarse la banda, ellos dijeron, bueno, nosotros no tenemos nada que ver ahí en esa pelea que hubo entre la Negra Paul y Sky y con el Indio. Bueno, ellos quedaron por fuera y decidieron seguir cantando los temas de Los Redondos. La cuestión es que vamos ahí a la sala del museo y eran todos gurises, o sea, los únicos veteranos éramos Álvaro, yo y algún otro perdido, o sea, los de generación, porque el Sergio Dagui es mayor que yo. Y todos los gurises se nos arrimaron y decían, yo cuando grande quiero ser como ustedes. Y yo decía, pero nosotros somos los... Claro, nosotros somos ustedes. Claro, exacto. Bueno, yo cuando sea grande también quiero ser como Susi y Alvarito. Y nos cuidaban, eso era lo más lindo. Después volvimos a ir con otra barra de amigos que son ya más de andar en barra y nos cuidaron. Entonces ahí nos acercamos un poco más al escenario porque el pogo sigue siendo el mismo de siempre. ¿Y metieron pogo? Sí, claro. Eso. ¿Vieron? Porque quiero ser como ellos. No. Metieron pogo los otros. No, yo decía ustedes, yo ya me los imaginaba rebotando en la estábamos madrugada. en el borde del pogo, lo mirábamos. Pero no, mucha cerveza te tiran. Claro, no da. Bueno, volviendo al tema, de alguna manera investigando llegamos a varios artículos, ¿no? La biblioteca es enorme. Pero vamos a hablar solo de algunos temas que refuerzan lo que nos queremos hablar sobre esta poesía tan linda. Yo no soy literata para teorizar sobre esto, simplemente es algo que nos dio curiosidad y por eso lo trajimos a este podcast. El preguntarnos por qué tanta gente tan distinta y de diversas generaciones empatizamos tanto con las canciones de Los Redondos, ¿no? ¿Te acordás el otro día, Susi, que nos comentaste de un debate que viste en Instagram acerca que preguntaban si alguien de derecha podía ser ricotero? Sí. Y bueno, acá voy a hacer una pequeña digresión, porque esto me parece que se enlaza con 2 asuntos. Por un lado,
con las características de una poética, que ya dijimos que es bastante críptica, que puede tener múltiples significados y que, por otro lado, es un signo de los tiempos. Esto de que alguien de derecha pueda ser ricotero. Hasta hace unos 20 años, algunas conductas permitían deducir algunas cosas. Si vos veías una persona que seguía ciertas bandas, Sumo, Pink Floyd, La Vela Puerca, etc., y además esa persona también viajaba de mochilero al Machu Picchu y a Bolivia, hay una cantidad de cosas que estaban asociadas, entre comillas, a cierta rebeldía. O sea, eran signos de identidad que decían que esa persona quizá no era reprogresista, no era alguien especialmente interesado en la política, pero de seguro no era una persona facha. Ujú. Hoy día, como hay un fenómeno de cooptación de la rebeldía por la derecha más rancia, Como de inversión, ¿no? De papeles. es algo de inversión de papeles. Se está estudiando bastante. Se estudió, bueno, con los fenómenos de Argentina, de Estados Unidos, en Brasil. O sea, que el discurso rebelde lo cooptó la derecha. Una persona ricotera puede no solo ser de derecha, que eso es parte del juego democrático, sino además profesar ideas bastante terribles. Y como muestra basta un botón, no nos olvidemos que este innombrable, que no pienso decir su nombre, De la orilla de enfrente. exactamente, en su campaña utilizó una frase surgida en las protestas de la crisis del 2001 en Argentina, que era el que se vayan todos, que se vayan todos, que no quede Y ni no uno solo solo. eso, sino que usó una canción de La Renga, Exacto, es es verdad. que creo que le tuvieron que pedir que no la usara más los de La Exacto, Renga, sí. porque algo del león hablaba y... Ujú. Claro. Sí, salado. Así que bueno, puede ser que personas ricoteras defiendan recortar planes sociales, demoler el Estado, intervenir sitios de memoria y etc. Así que, amigas, dicho lo dicho, ni de lejos me acerqué a una respuesta a la pregunta, porque gente tan distinta empatiza con las letras de los redondos. Bueno, Es una pregunta ya lo vamos a ir filosófica. develando en el correr del episodio. Es verdad. Y siguiendo con esta conversación, nos enroscamos a preguntarnos por qué para cada persona, como bien lo venían mencionando, significan cosas diferentes estas letras, y sin llegar a ninguna conclusión pensamos que tal vez sea esa la función de la poesía, significar distinto para cada persona y de ahí su universalidad. Sí, yo no soy muy lectora de poesía. Sin embargo, tratándose de las canciones, y supongo que debe ser porque están asociadas a una melodía, es que me llaman la atención. Y creo que en el caso específico del indio me influye cómo está expresada, o mejor dicho, cómo está cantada. Es que es innegable, hay algo intenso, inexplicable que tiene, que te transmiten, que no sé qué es, pero que te cala hondo. Sí, te llegan. Les comento también que sus primeras presentaciones, tal vez ya lo saben, pero siempre hay público que no lo conoce. Sus primeras presentaciones ocurrieron en el circuito underground con shows en pequeños bares, como hablábamos acá en el En la tema Ciudad de de La Plata de empezaron. la esquina. Exacto. Y no solamente en bares, sino que en teatros, y además en sus shows incluían bailarines, magos, malabaristas. Era un espectáculo más cercano a lo que es una performance teatral y circense que a un tipo de espectáculo de rock. A partir del regreso de la democracia en Argentina y de la reapertura de la cultura, derivó que Los Redondos comenzaran a ser reconocidos por su independencia y autogestión. En esto fue esencial la figura, como recién se mencionó, de su manager, Carmen Castro, conocida como la Negra Poli, pareja de Bellinson, y con el paso de los años fueron distinguiéndose por su rechazo a la promoción de los grandes sellos de la industria discográfica, como lo citaste anteriormente, Ana. Grabaron su primer álbum, Gulp, en 1985, con buena aceptación de la crítica, pero es la publicación de su segundo LP, Octubre del año 86, la que termina de consolidarlos tanto estética como públicamente. Bueno, amigas, vamos a organizarnos. Bueno, En serio, en serio. Intentemos darle un orden a la investigación. Para ello, les propongo citar a 2 personas que escribieron artículos referentes a este tema y que estuvimos leyendo. Uno es Franco Agustín Carbone Costa, quien se describe como profesor de lengua y literatura, y el artículo se titula ¿Qué hay detrás de las letras del Indio Solari? El artículo está disponible en el blog Aunque sea un Homo Sapiens, por si ustedes, nuestros oyentes, quieren consultarlo. Y el otro, que también estuvimos leyendo, es de Gabriel Artaza Saade. Él es psicólogo en el Poder Judicial de Tucumán y escribió un artículo
que en la página 12 se titula Indio Solari, el Freud argentino de la música. Es bien simpática esa grandilocuencia argenta. La mano de Dios, el Papa y ahora Freud son argentinos. Bueno, mezclemos conceptos y datos históricos para darle un poco de dinamismo a este asunto, ¿no? Cosas que nos parecieron interesantes y que parece que aplican para interpretar no solo la poesía ricotera, sino otras cosas. Otras cosas de la vida. Muy bien, me gusta Susi y voy a eso. En sus discos destacan sus letras crípticas, pero ajenas a lo explícito propio de las canciones de protesta de las décadas del 60 y del 70. Las composiciones son en acordes menores que generan atmósferas sonoras oscuras y eléctricas, con mucho protagonismo de la voz muy particular del indio y de la guitarra de Sky, creador de arpegios eclécticos y riff de rock pesado. La banda atravesó distintas etapas, pero fue fundacional para este mito que se creó alrededor de ellos el declive de la primavera alfonsinista y el comienzo del gobierno de Menem. Se refiere, en este caso, a los dos primeros gobiernos de la democracia después del golpe militar. Ese contexto de situación hizo que una enorme cantidad de jóvenes estableciera un vínculo extraordinario con la banda, no solo musical, sino con una suerte de patrimonio simbólico que los músicos irradian, pero que las masas hacen propio y le dan un significado mayor al que tenían. Bueno, en eso es increíble ese desarrollo del contexto histórico que estás contando, Andrea, y lo importante que fue la aparición de ellos para este momento, ¿no? Tengo una anécdota respecto a esto del fanatismo ricotero y voy a hablar sobre pasó en la vida real, sobre dos amigos, un amigo muy, muy melómano y un amigo muy ricotero. Tan ricotero que era capaz de decir, Spinetta me aburre. Entonces, este amigo melómano le quiere hacer como una suerte de broma al amigo ricotero y le dice, vení, te voy a mostrar algo. Y pone un disco de vinilo de una banda que no eran Los Redondos y hacia el final de una canción aparece un riff que la gente en los recitales canta Vamos Los Redondos. Vamos, vamos los redondos. Exactamente eso. Bueno, ese riff tan predominante en la canción en realidad está en el disco de Steve Hillage en el minuto 8:17 de la canción Hardy, Gardy, Glissando. Pero al parecer esta línea melódica aparece previamente en un concierto de la música de Lawrence de Arabia, en un concierto de la BBC en el minuto 0:45, con una orquestación, con violines. Sí, yo lo escuché, es hermoso, con los violines. Muy lindo. Precioso. Había que ver la carita de decepción del amigo ricotero cuando le mostraban... era como... Le bajaron de un ondazo, pobre. Que en realidad, ¿cuál sería el problema? Porque está todo inventado, claro. Entonces no queda claro si esto fue, entre comillas, un plagio o un homenaje. El tema era que este riff es muy presente en la canción de Los Redondos y era como el final de una canción de otra banda. Entonces podía pasar como que... También vos, una vuelta hablando, dijiste que los mismos Redondos son muy melómanos. Son muy melómanos. O sea que no es una casualidad. No es casualidad, seguramente. Bueno, y para terminar la anécdota, cabe aclarar que estos dos amigos siguieron siendo amigos. Y bueno, Anita, es más fuerte la amistad que cualquier riff, me parece. Siguiendo con este tema de las audiencias, en este caso la audiencia de Los Redondos encuentra un montón de valores que cree que ningún otro emergente cultural y social les puede dar, que tiene que ver con cierta autenticidad y honestidad intelectual. Esto no se los dan otras bandas de rock que quieren formar parte del jet set de algo que tiene cierto grado de frivolidad. Tampoco se los da la política porque acaba de desencantarlos. La marca que dejan Los Redondos durante los años 90 va más allá de lo artístico y su impronta y legado no se puede abarcar sin comprender el fanatismo. Comienza a alcanzar un imaginario de culto religioso con el término de misa ricotera, entre comillas, para definir a la congregación de sus seguidores en cualquier lugar del país donde la banda fuera a tocar, además de incorporar todos los condimentos de la euforia propia de la pasión, por ejemplo, por el fútbol que se vive en Argentina. Sí, que también no olvidemos que había algunos recitales de Los Redondos que eran
un bardo, verdaderamente. Sí, O sea, y no nos bardo. olvidemos que hubo muertos Y hubo también. muertos, y represión, y avalanchas. Y... Bueno, yo en ese que fui a ver en Santa Fe, que era el primero, había uno que había trepado a una torre que había dentro del estadio y yo estaba como, no sé, todo el tiempo pensando que se iba a caer el Exacto. tipo, o que se nos iba a venir una avalancha porque estábamos contra el alambrado en una tribuna y vos veías que aquello vibraba y pulsaba. Y un amigo que estaba con nosotros decía, ay, los que se mueren primero son los que están abajo del todo. Tal así el fanatismo, Tan ¿no? así. Tremendo. Sí, No, increíble. no, tremendo. Incluso yo, a ver si no recuerdo mal, yo creo que los Redondos en algún momento dejaron de tocar, o Sí, se sí. planteó el tema de que dejaran de tocar porque era realmente mucho bardo. Sí. Sí, sí. Bueno, volviendo, la poesía del indio habla acerca de las pasiones de la subjetividad. En sus canciones capta al otro, entendiendo al otro como la otredad en el aspecto social, ¿no? Y eso es lo que hace que se haga eco de su voz. El indio es un tejedor de metáforas que no tiene miedo de hacerle trampas al lenguaje. Las letras ricoteras tienen una lógica interna y de alguna manera hay que penetrar en ellas para interpretarlas. Siguiendo con este tema y buceando un poco en las redes, empezamos a tirar del hilo de Ariadna, como mencionamos en episodios de la episodio primera Laberintos. temporada. Exacto. Porque meternos en este tema significó como meternos en un laberinto. Y si bien creíamos conocer bastante acerca de las canciones ricoteras, nos dimos cuenta que siempre íbamos a las más conocidas. Pero es increíble que al investigar la cantidad de metáforas y aforismos que surgen de sus letras, maravillosas, como por ejemplo, estoy perdida en mi estupidez. O sea que además de crípticas te meten aforismos. ¡Qué inventiva! Bueno, yo voy a aprovechar a hacer una pregunta. Tengo una duda existencial. Nunca entendí lo del Drácula con tacones. Si alguien que escucha el podcast tiene la gentileza de explicarlo, se lo agradecemos. Yo te lo explico, Anita. Bien. Pero genéricamente. Ah, Pero qué rápida esa respuesta. Bueno, lo que pasa es que la poesía redonda plantea enigmas que nos quedan resonando porque tienen que ver justamente con nosotros, aunque no sepamos muy bien cómo. El tema es que pasa por la ambigüedad de los textos que emplean, ¿no? Se pueden interpretar de diferentes formas. Hay más posibilidades que diversos individuos se identifiquen con sus letras porque hacen referencia a X, pero también hacen referencia a Z, y tanto a X como a Z les toca en algún lado. No se sabe por qué, pero todos se sienten como atraídos e identificados por eso. Las letras del indio invitan a interpretarlas. Por ejemplo, voy a decir una cantidad. Se mueren potros sin galopar. Atrapado en mi libertad. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Esto, todos No. tenemos algún lugar, ¿no? Oscuro en nuestro corazón. Siempre fui menos que mi reputación. Chupás la fruta sin poder morderla. Esta me encanta. Fue por una lluvia que realmente moje. Esto también, a mí me hacen llorar algunas partes. Sí. Hay algo en vos que está empezando a asustarte. Todo esto es la poesía redonda. Es increíble cómo el indio capta dentro del tejido social y cómo expresa ese sentir, ¿no? de quienes los escuchan. Ahora me viene a colación los versos de Vencedores Vencidos, por ejemplo. Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle. Eso quiere decir que él está atento a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto. Afuera ahí. Exacto, las letras hablan de las tramas fundamentales, en este caso de la humanidad, como pueden ser, bueno, el amor, el trabajo, el tiempo, no sé, la muerte, el dolor, el narcisismo y sobre todo su caída, la caída del narcisismo. Y se parece mucho a nuestro sesgo de curiosidad, en este caso lo interpreto así, como también hablan del deseo, de la violencia, de las traiciones. Ah, no, alto. Pero en sesgo de curiosidad no traicionamos a nadie. A quien sí traicionamos fue al sesgo de confirmación. Exacto, todo ello sin hacer referencias directas, porque la poesía del indio no determina, sino que sugiere,
no presenta el poema como una entidad de significado completo y autosuficiente, sino que la poesía del indio es parcial. Somos los que lo escuchamos, los que completamos su significado. Esta característica, a su vez, le da al poema cierta atemporalidad. Pasan los años y las canciones siguen vigentes, incluso son resignificadas como lo veníamos hablando recién. Sí. Sí, tienen una atmósfera onírica increíble y eso es indiscutible. Son temas relativos al sueño y a sus fallas. En La Gran Bestia Pop del disco Gulp dice: mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia y que antes que cuente 10 dormirá. Bueno, esto lo voy a leer porque es complejo. Para Freud, como para Lacan, el sueño tiene como función principal la del despertar. Es decir, que contrario al sentido común en el cual pensamos que la vigilia es la realidad, el psicoanálisis plantea que es en los sueños donde encontramos lo real del deseo, y en las pesadillas eso sucede de forma más descarnada y por eso generan angustia. Precisamente nos despertamos, entre comillas, en las pesadillas, cuando nos acercamos a ese deseo que nos genera angustia. En definitiva, despertamos para seguir durmiendo con los ojos abiertos en la vigilia. En la canción Jijiji dice: en este film velado en blanca noche. ¿Y qué es el sueño sino un film velado? Voy a hacer un pequeño comentario técnico. El film velado es una referencia de los siglos XIX y XX, en los cuales las imágenes se revelaban en soportes materiales y a través de químicos. Y el asunto es que si entraba demasiado luz, la imagen se velaba y se truncaba todo el proceso. Sí, y en esa misma canción dice: no mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Ahí está. Bueno, siguiendo con esto de los recursos de la poesía redonda, también está el tema del tiempo. ¿Qué tema? ¿Qué tema el tiempo, verdad? Bueno, en la poesía redonda el tiempo no sigue la lógica del reloj, es decir, no es un tiempo cronológico, sino que toma otros carriles. Voy a meterme con un tema que me interesa, que es el psicoanálisis, aunque la verdad es que sé bastante poco y muchas veces cuando leo me cuesta entender de qué están hablando. Esa es la verdad. Sobre todo Lacan. Sobre todo Lacan. Algunos autores han articulado dos frases. Una frase de Lacan que dice: la represión viene del futuro, con una frase de Freud que es: el deseo es un destino que se cumple. Y de allí el Indio Solari lo sintetizó de esta manera: el futuro llegó hace rato. Eso es maravilloso, ¿no? Esa frase es muy buena. Bueno, y nosotras en Sesgo de Curiosidad y hablando de cuando vos traes esto de Lacan y Freud, es increíble porque la hace entender de otra manera. Claro. Porque también yo la escuchaba, la pensaba, me encantaba, pero ahora la resignifiqué. Claro, la entendí. Bien, y te podemos hacer como un pequeño esbozo de interpretación y podemos pensar que lo que está planteando, diciendo el futuro llegó hace rato, es que el futuro nos queda bien cerca y que no tiene nada que ver con ilusiones y espejismos que constantemente nos formulamos sobre lo que vendrá. Así como también la canción Ya nadie va a escuchar tu remera habla del tiempo vertiginoso cuando dice: esto es efímero, el tic no alcanza al tac. A mí esto me suena como si estuvieran hablando de las nuevas versiones sucesivas del chat GPT que van sucediendo unas y otras en periodos vertiginosos, ¿saben? Tremendo, Sí. el tic no alcanza así. el tac. Es así. Exacto. Además, eso que plantea sobre el tiempo es muy fuerte. Siguiendo con el análisis más psicológico, una de las cuestiones más subversivas que plantea Freud es que el yo es el principal vasallo, un simple esclavo en su propia casa. Bueno, para decirlo bajo esta lírica ricotera de la que venimos hablando, ¿qué les suena esta frase de soñás la hoguera donde siempre sos la leña? Ay. ¿Aplica o no? Miedo. Total. En sus letras, los redondos transmiten el desconocimiento que la psiquis asume cuando se cree que es dueña y señora de sus acciones, cuando se cree que es el ombligo del mundo. Otro verso dice: venía rápido, muy rápido, y se le soltó un patín a él, que era rey de esta jungla. Wow, esa es increíble. Eso es- Las canciones ricoteras más bien nos exponen al estallido y la caída estrepitosa
de los narcisismos inflados exponiendo su farsa. Bueno, y siguiendo con nuestra jerga psicoanalítica, así como dicen ustedes los uruguayos, a lo pampa, hay dos... Aprendes rápido. Siempre, amiga. Hay dos pulsiones fundamentales del alma humana, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Siempre están unidas, no se pueden comprender la una sin la otra. Por eso tenemos vidas atravesadas por la contradicción. En Ropa Sucia, del disco Bang Bang, ¿estás liquidado?, encontramos una metáfora maravillosa. Vivir solo cuesta vida. O sea que vivir se paga con vida. Toda persona sabe de algún modo que vivir cuesta vida, solo que lo reprime. Es maravillosa y es eso, la única certeza que tenemos es que, bueno, vivir cuesta vida y hay un desenlace que no lo vamos a mencionar. No vamos a Es estar verdad. más. Podemos decir que hay palabras que, utilizadas por el indio, se convirtieron en símbolos por la reiteración en sus canciones en diferentes contextos, como pueden ser la palabra perro, lobo, no sé, diablo, infierno, ángel, tesoro. Sí, las repite en varios temas. Las usan Exacto. mucho. Aparecen Tenés reiteradamente. razón, es verdad que aparecen Sí. bastante con bastante frecuencia. Y las cito a estas palabras como ejemplos y nos vamos a centrar, por ejemplo, en una palabra que también repite mucho, que es la palabra de perro, y que si vamos a la definición del diccionario, perro significa mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, cito una de las frases de uno de los temas que dice: yo no sé si a tu perro Dinamita le gusta bailar a lo bobo. ¿Ustedes recuerdan alguna otra? Sí, yo conozco la de tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos. Exacto. Yo tengo una también que dice, si el perro es manso, come la barsofia y no dice nada. En estos casos que citamos recién, perro significa algo en cada una de estas canciones, tal vez sea lo mismo, y probablemente en ningún caso mamífero, carnívoro, doméstico de la familia, de los cánidos, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente. Sino que el significado y el valor de este símbolo lo determinará, en este caso, el escucha, la audiencia, Sí, Ujú. sí, el lector. que lo resignifica. Tal cual. Bueno, amiga, siguiendo con nuestro oficio favorito, que ¿cuál es nuestro oficio favorito? Es curiosisgar. Ah, Otro Ana y sus neologismo. palabras, me encanta. Un neologismo inventaste, Ana. Exactamente. Otro recurso muy utilizado en la poesía ricotera es la creación de neologismos. ¿Qué es un neologismo? Nos pregunta nuestra querida sesgo curio audiencia. Otro. Otro. Y le respondemos que un neologismo es una palabra inventada que gramaticalmente es posible y que funciona. Es una palabra que, como no existía previamente en el acervo social de palabras, no tiene un significado previo, aunque como es parecida en la forma de sonar, entabla algún lazo con palabras existentes. Y también es una palabra fácil de recordar porque, como provoca una impresión en quien la escucha, genera un efecto disruptivo que da en la memoria. Bueno, Ana, no sé si la palabra sesgo, curio, audiencia sea muy fácil de recordar, pero te entendí el significado. Bueno, y siguiendo con ejemplos redondos de neologismos, les comento que tenemos a TV Führer, Semenap, Drogocop, Porcorrex, Pornonazi, Despendejados, Tecnoduque, Superlógico, Momosappler, Motorcico, entre otros. Súper lógico, súper lógico. Ya sabemos cuál es la favorita De Susi. Momo Sampler no tiene algo que ver con Momo Sapiens, porque voy a hacer una Sí, digresión. yo creo que sí. Era muy consumidor de carnaval, el indio. Sí, Mira. venía. Me acuerdo que venía al Sporting. Y a al ver Club carnaval. Albatros. Ah, mirá. Yo iba al Albatros, pero nunca me lo crucé. Sí, decían porque, claro, como que acá en Montevideo, si bien había una cosa que todos lo reconocían, pero no era aquello de que no podía caminar por la Claro. calle y que todo el mundo se le abalanzara, porque acá somos como más tímidos, me parece. Sí, para es eso. somos verdad. más discretos. Y yo me acuerdo de eso, que era un gran consumidor de Sí. carnaval y siempre se me ocurrió que Momo Sampler capaz Podía que venir de tenía ahí. de Momo Momo Sapiens. Sapiens y Sí. alguna cosa más. Bueno, como forma de darle cierre a esta columna, voy a citar al propio indio, que en el año 2011 escribió lo siguiente. Expresión dirigida a colegas quejosos por no entender las letras de mis canciones. Con este título se publicó en el blog Redonditos de Abajo un sitio web que ya no existe como tal
y en el que el Indio Solari escribía utilizándolo como medio para llegar a sus fans. Ahora en realidad está en Instagram, alguien si lo quiere googlear ahí, está en Indio Oficial, creo que se llama. Mira vos. Bueno, la nota comienza con una cita de Bertolt Brecht y dice así: quien quiere ver solo lo que puede entender, no tendría que ir al teatro, tendría que ir al baño. Un poco fuerte, ¿verdad? Muy Fuerte, gráfico. pero gráfica, ¿no? Escribo canciones en la creencia de que el efecto poético se produce por la capacidad de un texto de continuar generando lecturas diferentes sin ser consumido nunca por completo. La poesía no debe invitar solo a escuchar, debe invitar fundamentalmente a imaginar. La poesía es subjetiva, se vuelve objetiva cuando sus destinatarios después se dejan envolver por ellas. La principal regla poética es conmover. Todas las demás no se han inventado sino para conseguir eso. La poesía no puede ser definida con precisión porque no nos es dado conocer su esencia sino sentirla. La poesía crea realidades intelectuales que se presentan emocionalmente, no como un pensamiento reflexivo ni filosófico, sino como un pensamiento rítmico. Una buena canción, su lírica, debe parecer que no pudo ser escrita de otra manera. Debe tener poder de seducción y comportarse como un enigma del cual uno presenta para su resolución solo indicios. Indio Solari. Y escribe una postdata de este texto y dice así: en mi caso me interesan las partes del cerebro que se ponen a trabajar bajo condiciones de ambigüedad. Por eso he elegido escribir en libertad con cambios deliberados e irreverentes de sintaxis. En definitiva, la poesía, como la ciencia, es nada más que una interpretación del mundo. Mientras acabo con esto, escucho la voz de Laura Ana, quien era Tita Merelo, que dice así: si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Aguante la Muy merenda. buena, muy buena. Amigas, ¿qué les parece si para despedirnos, y ya que no hablamos de amor todavía, hacemos un mini recorrido por frases de los redondos que hablen de amor? Bueno, Perfecto. ¿yo puedo empezar? Claro. Quiere, si quiere más, ya no la engatusás. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. ríen. Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. Yo también tengo una. Pero a los ciegos no les gustan los sordos y un corazón no se endurece porque sí. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Esa es hermosa. Es muy lindo. Esto fue Sesgo de Curiosidad. Nos escuchan en Spotify, YouTube y nos pueden seguir en Instagram. Hasta la próxima. Nos volveremos a encontrar. Chau, chau. Chao, hasta el próximo episodio. Vamos, vamos los redondos.